Geopolítica, terrorismo, masacres, narcotráfico, crisis humanitarias. Todos estos elementos, que lamentablemente son parte de la realidad, se concentran en la entrega que analizaremos hoy, Call of Duty Modern Warfare 2. Pero esto no es algo exclusivo de esta entrega en particular. Desde sus inicios, la saga Call of Duty no solo se ha enfocado en recrear la acción bélica de forma espectacular, sino que también ha tratado de poner sobre la mesa problemáticas sociales y políticas que resuenan en todo el mundo. Claro, lo hace con un tratamiento cinematográfico, muchas veces exagerado y estilizado, pero que no por eso pierde relevancia, porque, si lo piensas bien, cada misión, cada escenario, cada villano de Call of Duty está construido sobre un miedo real, la intervención militar extranjera, el terrorismo global, los cárteles de la droga, la manipulación política, problemas que han marcado y siguen marcando la historia contemporánea. Y ahí nace la gran pregunta. ¿Estos juegos buscan mostrarnos el horror de la guerra como una crítica? ¿O terminan envolviéndolo todo en un espectáculo de acción tan épico que sin querer glorifican aquello que dicen retratar? Primero hay que dejar algo claro. Call of Duty no es un simulador bélico realista, no es Hell Let Loose ni Bodycam, donde una sola bala basta para terminar la partida, reflejando lo frágil de la vida en un campo de batalla real. Aquí no. En Call of Duty, la guerra se siente como una película de acción. Sus personajes son casi fuerzas imbatibles, capaces de enfrentarse a decenas de enemigos sin apenas inmutarse, siempre con la mirada fija, la voz firme y la convicción inquebrantable, incluso en situaciones que, en la vida real, dejarían a cualquiera en shock. Y ese detalle, aunque hace el juego espectacular, también le quita mucho del dramatismo que debería cargar una narrativa sobre la guerra, porque no hay vulnerabilidad, no hay miedo y sobre todo, no hay consecuencias. Las muertes de compañeros o enemigos rara vez tienen peso emocional, son más que nada parte del espectáculo. Esto, sobre todo en las entregas más recientes, convierte a la saga en un producto de consumo masivo, reciclado año con año, casi como si fuera un FIFA con balas y explosiones. Pero no siempre fue así. Hubo un tiempo en que Call of Duty intentaba sacudirnos. Un ejemplo que lo demuestra a la perfección es el famoso nivel Nada de Ruso, en Modern Warfare 2 de 2009. Ahí, el jugador encarna a Joseph Allen, un agente encubierto de la CIA que participa en una masacre dentro de un aeropuerto de Moscú. Esa misión no era un simple tiroteo, era una experiencia diseñada para incomodar, para ponerte en la piel del horror. El jugador podía decidir no disparar, pero no podía escapar del peso de la escena. Ver a decenas de civiles inocentes caer bajo el fuego indiscriminado, escuchar los gritos, caminar entre cuerpos en un escenario que evocaba tragedias reales. Recuerda, nada de ruso. Y no fue casualidad que esta misión generara tal polémica que trascendió los videojuegos. Apareció en noticieros, debates parlamentarios y hasta discusiones éticas sobre los límites del medio, porque, aunque era ficción, inevitablemente recordaba sucesos reales, como los atentados de Madrid en 2004, la masacre de Beslan en Rusia o los ataques en Londres en 2005. En ese momento, Call of Duty estaba jugando con fuego. ¿Estaba usando la guerra como espectáculo? ¿O estaba lanzándonos un espejo brutal de lo que la guerra realmente significa? El propio Mohamed Alavi, diseñador del nivel, confesó años después que su intención con Nada de Ruso era doble. Por un lado, justificar narrativamente la inminente invasión rusa a Estados Unidos, y por otro, provocar un golpe emocional tan fuerte que el jugador no pudiera olvidar lo que acababa de vivir. Esto es un mensaje. El americano. Pero es aquí donde surge la gran pregunta. ¿Realmente Call of Duty estaba criticando la violencia o estaba usando la violencia como combustible para amplificar el dramatismo de su propio espectáculo? Porque lo que hace Makarov en esa misión no es solo un acto de terror, es un acto de manipulación política. El asesinato de Allen, abandonado como prueba falsa para incriminar a Estados Unidos, refleja cómo la guerra moderna no se libra únicamente con balas y bombas, sino también con engaños, narrativas fabricadas y verdades distorsionadas. Y ese detalle nos obliga a mirar hacia el mundo real. No es muy diferente de lo que ocurrió con las supuestas armas de destrucción masiva en Irak, un pretexto inexistente que justificó una invasión en 2003 y que terminó desatando uno de los conflictos más polémicos de la historia reciente. Saddam Hussein and his sons must leave Iraq within 48 hours. Their refusal to do so will result in military conflict. En ese sentido, Modern Warfare 2 no solo retrata la brutalidad del terrorismo, sino también la fragilidad de la verdad en los tiempos de guerra, cómo una mentira bien construida puede encender un conflicto internacional,
y cómo, al final, los que mueren son solo inocentes atrapados en medio del fuego cruzado. Pero después de ese punto álgido, la saga tomó otro rumbo. Juegos como Black Ops 3 o Advanced Warfare, que en lo personal considero entretenidos y hasta innovadores en lo jugable, se sostuvieron principalmente en la ficción futurista y la glorificación de la guerra. El peso emocional de las acciones del jugador se fue diluyendo. Lo que antes era una invitación a reflexionar sobre dilemas éticos, el terrorismo, la manipulación política, la intervención militar, terminó convirtiendo en un espectáculo donde lo importante ya no era por qué peleabas, sino qué tan espectacular te veías haciéndolo. De pronto, los dilemas humanos quedaron relegados a segundo plano y fueron sustituidos por armas futuristas, exoesqueletos brillantes y soldados aumentados, casi más cercanos a superhéroes que a militares. El problema no es solo estético. En lugar de cuestionar el papel de Estados Unidos en conflictos internacionales o de incomodar al jugador mostrando la violencia contra civiles, la saga comenzó a mostrar la guerra como un campo glorioso, un lugar donde la tecnología militar parecía ser la respuesta mágica al caos del mundo y donde la muerte era poco más que una coreografía estilizada para la cámara. En esa transición, Call of Duty dejó de criticar la guerra y empezó a venderla como un espectáculo de poder, casi como si cada entrega fuese un tráiler de reclutamiento disfrazado de videojuego. Y la entrega de 2022 con el mismo título, Modern Warfare 2, es casi un tributo espiritual a la de 2009, porque vuelve a atreverse con temas que la mayoría de los juegos evitan: geopolítica, narcocultura, terrorismo y contrabandeo de armas. Cuestiones incómodas, difíciles de representar narrativamente sin caer en clichés, pero que aquí se abordan con una crudeza que sorprende. Se nota que Infinity Ward hizo su tarea. Desde el primer momento que pones un pie en México, el escenario respira una autenticidad perturbadora. Calles coloridas contrastadas con camionetas polarizadas, hombres armados caminando a plena luz del día, militares coludidos con el crimen organizado y, lo más importante, civiles que conviven con esa realidad como si fuese algo normal. Y sí, aunque los estadounidenses tienden a exagerar cuando retratan a México, esta vez la exageración es mínima, porque lo doloroso es que al compararlo con la realidad, descubrimos que no estamos tan lejos de ese panorama. Hoy en día vivimos en un país donde la violencia, la corrupción y el crimen organizado forman parte del paisaje cotidiano, y ver esto en un videojuego no se siente como ficción, se siente como un espejo. En ese sentido, Modern Warfare 2 de 2022 no solo recupera la tensión y el dramatismo de la saga, sino que nos recuerda que la guerra no siempre ocurre en campos lejanos o en territorios ficticios. A veces, la guerra está en las calles que conocemos, en la vida diaria de miles de personas que sobreviven entre violencia y la impunidad. Un panorama tan normalizado que la población lo asume como parte de su día a día, cuando claramente no debería serlo. Y aquí, esta entrega hace algo muy interesante, casi profético, porque fusiona dos problemas en uno solo: el terrorismo y el narcotráfico. En la trama, Hassan, líder de la principal organización terrorista a la que perseguimos durante el juego, encuentra refugio en el Cártel de las Almas, que lo protege con una red de criminales, terroristas y soldados corruptos, lo que en apariencia funciona como un recurso narrativo para enaltecer a los héroes en una historia de acción. Con el tiempo ha empezado a sonar demasiado cercano a la realidad. Este mismo año, el gobierno de Estados Unidos declaró los cárteles de la droga como organizaciones terroristas. Y uno podría pensar, ¿no es esto una exageración? Pero basta con abrir el periódico para darse cuenta de que no lo es. Ahí están las masacres, los pueblos controlados por criminales, los funcionarios coludidos y un gobierno que parece más preocupado por mantener apariencias que por detener el sufrimiento de sus ciudadanos. Incluso en la Cámara de Diputados, lo que vimos recientemente con Alito Moreno y Noroña, evidencia el nivel de distracción y decadencia política. Discusiones banales ocupan los reflectores mientras afuera la violencia sigue consumiendo al país. Y como si eso no bastara, hace unos días Ismael El Mayo Zambada se declaró culpable en Estados Unidos por cargos de asociación ilícita y por dirigir una empresa criminal que durante décadas distribuyó toneladas de drogas, principalmente hacia territorio estadounidense. Al aceptar su culpabilidad, El Mayo reveló lo que todos especulábamos. Su organización pagó sobornos a policías, militares y políticos mexicanos para poder operar libremente en el país. Y lo inquietante es que justo esa descripción de la realidad encaja casi a la perfección con la narrativa de Modern Warfare 2, aunque quizá no lo pretendieran. En un momento del juego, incluso lo preguntan explícitamente: ¿qué tienen en común el terrorismo y los cárteles? La respuesta, incómoda pero obvia, es que comparten lo más aterrador de ambos mundos: el poder de la violencia organizada, el control del territorio, la corrupción de instituciones enteras y la capacidad de sembrar miedo en poblaciones enteras. Y aquí debo mencionar el momento crítico donde todo esto se concentra: la traición de Graves. Es aquí cuando el juego desnuda la fragilidad del orden y nos muestra un escenario de caos absoluto. Las calles se tiñen de oscuridad y devastación. Los civiles quedan atrapados en medio de un fuego cruzado que ya no distingue entre bando y enemigo, porque en este punto no solo deben temer al Cártel de las Almas, sino también a la propia compañía Shadows, las fuerzas especiales que en teoría habían llegado para protegerlos.
La violencia aquí no discrimina, arrasa con familias enteras, deja hombres inocentes desangrados en las banquetas, pequeños negocios familiares abandonados por el terror de la muerte y hogares convertidos en campos de batalla improvisados. Es un escenario donde la esperanza simplemente se evapora entre el humo y los disparos. Y este momento inevitablemente me recordó a la polémica misión de Nada de Russo, porque aunque en Modern Warfare 2 tú no eres quien dispara a los civiles, el mensaje es igual de brutal. No importa quién jale del gatillo, las bajas siguen siendo personas comunes, como tú y como yo, personas que estaban en el lugar equivocado, a la hora equivocada. Y esa es quizá la crítica más punzante del juego, que esta violencia, esta devastación, no es del todo ficción. Es el reflejo de lo que sucede todos los días en muchos lugares de México, donde los ciudadanos están atrapados entre el crimen organizado y las fuerzas que deberían detenerlos. Lamentablemente, la entrega se deteriora narrativamente de forma muy rápida. Recurre a un recurso que, con tono sarcástico lo digo, casi no hemos visto en la saga, ¿verdad? La traición. De pronto nuestro enemigo ya no es el terrorista ni el narcotraficante, ni siquiera el país rival. Ahora lo es nuestro propio bando. Y en cuestión de segundos pasamos de una historia con tintes de crudeza geopolítica a un conflicto exagerado, coreografiado hasta el exceso, donde la épica prima sobre la coherencia. La tensión, el miedo, la sensación de fragilidad que habían construido con tanto acierto en las misiones anteriores se diluye entre explosiones y escenas de acción más dignas de Hollywood que de una crítica bélica. En lugar de sentir el peso de las decisiones, nos convierten en héroes indestructibles que libran batallas imposibles contra ejércitos enteros. Y sin embargo, debo admitirlo, por un breve instante, al jugarlo, sentí la verdadera esencia de lo que debería representar Call of Duty. Esa mezcla incómoda entre adrenalina y reflexión, entre la gloria del combate y la crudeza de la guerra. Esa dualidad que te hace disfrutar del espectáculo, pero al mismo tiempo cuestionarte si lo que estás viendo y haciendo es algo para aplaudir o para temer. Y creo, en mi opinión, ese es el balance que Call of Duty debe encontrar en sus siguientes entregas. Sí, que mantenga el heroísmo y la epicidad que lo han convertido en un fenómeno global, pero también que se atreva a criticar los asuntos más oscuros y complejos del mundo real, que vuelva a darle humanidad a sus personajes, que las muertes pesen, que las decisiones narrativas incomoden, y que el jugador no solo dispare sin pensarlo, sino que también cuestione lo que está haciendo, porque de lo contrario, la saga seguirá repitiéndose como el FIFA de los shooters, un producto anual que entretiene, pero que deja escapar todo el potencial de sus desarrolladores. Y eso sería una lástima, porque con los recursos, talento y alcance que tiene Call of Duty, podría seguir siendo una obra maestra del gaming moderno, un espacio donde se expone la brutalidad del mundo real y al mismo tiempo se ofrece una experiencia entretenida y emocionante. Ese, y no otro, es el Call of Duty que merecemos.